Bienvenido a nuestro tercer módulo de propiedad de inversión. Aquí vamos a revisar la NIC 40. ¿Sí? Recuerda que este curso de NIF a todo nivel, de forma gratuita, viene con el auspicio de nuestra firma de auditoría y consultoría Victory SC Auditores y Consultores CIA Limitada. Así que tú, si necesitas una auditoría financiera, una auditoría externa, o tienes a alguien conocido que necesita una auditoría, no dudes en contactarnos y solicitarnos una propuesta, una cotización de nuestros servicios de forma totalmente gratuita. ¿Qué vamos a ver en nuestro tercer módulo del curso de NIF a todo nivel? Vamos a ver de propiedad de inversión, cuál es el objetivo, el alcance, definición, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, ejercicios prácticos, revelaciones y también de la misma manera que propiedad, planta y equipo, donde encontramos en el formulario 101 la parte de propiedad de inversión. Así que recuerda, si te gusta este contenido, dale like y compártelo con un colega contador que seguro le va a ayudar, o algún colega, estudiante, compañero de clases que seguro le va a ayudar. Comenzamos. Propiedades de inversión, ¿sí? Estamos comenzando con activos no corrientes como propiedad, planta y equipo. El día de hoy es propiedad de inversión. El módulo siguiente va a ser activos intangibles. El módulo siguiente me parece que es arrendamientos, ¿sí? Y el que sigue son costos de interés. Entonces, primero estamos comenzando con este paquete de activos no corrientes y posterior vamos a ir viendo otras normas, ¿sí? Entonces, como les decía, este módulo es de propiedades de inversión. ¿Qué son propiedades de inversión? Sí, seguramente ustedes en su actividad económica han tenido tanto bienes inmuebles como son terrenos y edificios, ¿sí? Estos terrenos y edificios tenemos algunos en situaciones que no les estamos dando uso. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen terrenos a las afueras con mira algún proyecto en el futuro, pero todavía no lo deciden, ¿sí? O tenemos edificios arrendados, pero no es nuestro giro del negocio. En muchos casos se ven empresas que tienen edificios grandes y utilizan la parte de abajo para arrendar, quizás el segundo piso para oficinas y el tercer piso en adelante para arrendar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro cómo identificar qué es una propiedad, planta y equipo que ya hemos visto y qué es una propiedad de inversión, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿sí? Una propiedad de inversión netamente es edificio y terreno, ¿sí? Y este edificio y terreno se los mantiene para poder ganar plusvalía, ganar un tipo de flujos de efectivos, ¿sí? Con este activo. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, yo tengo un terreno, compro un terreno por el solo hecho de que yo presumo de que en algún lugar va a crecer la ciudad y va a tener plusvalía, ¿sí? O compro un edificio o construyo un edificio porque quiero poner en arrendamiento ese edificio y poder tener flujos adicionales a mi actividad económica. Entonces, esa es la figura de lo que es propiedad de inversión. Ahora, propiedad de inversión nos viene en la NIC 40, ¿sí? Y nos viene en la sección 16 de NIF para pymes, ¿sí? Como pueden ver, la sección 16 es parte de la norma NIF para pymes y la NIC 40 es una norma del paquete de las NIF completas, ¿sí? Entonces, como es una norma en específico, nos trae su estructura como cualquier otra norma. Tenemos el objetivo, tenemos definiciones, tenemos reconocimientos, medición inicial, medición posterior y revelaciones, ¿sí? Entonces vamos a ir abordando cada uno de estos tópicos para poder ir entendiendo cuál es la diferencia entre esta propiedad de inversión. Y recuerden que en el módulo anterior, propiedad, planta y equipo, yo les ponía unos cuadritos y ya les voy a mostrar nuevamente en el que digo, edificio puede ser propiedad, planta y equipo, puede ser propiedad de inversión, puede ser arrendamiento financiero o puede ser un activo no corriente mantenido para la venta. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las características de cada uno de estos rubros para poder darle el tratamiento contable correcto. Listo, propiedad de inversión. Como les decía, esto está enmarcado en la sección 16 y en la NIC 40
de las FUL. ¿Cuál es el objetivo? Prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las revelaciones correspondientes. El alcance, si todas las normas tienen un alcance en el cual me dice, esta norma también aplica, por ejemplo, aplica a, aquí vamos a ver, vamos a ir viendo. Por ejemplo, esta norma aplica a todas, excepto las que me especifica. No aplica para la NIC 41, que es agricultura, no aplica para la NIC 15, que es ingresos, no aplica para la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, no aplica para la anterior NIC 17, que es arrendamiento, ¿sí? ¿Qué nos dice? También aplica para arrendamientos operativos en propiedades de inversión. Será aplicable para la medición de en los estados financieros de un arrendatario de los derechos sobre una propiedad de inversión mantenido en arrendamiento y que se contabilice como un arrendamiento financiero. Ya vamos a ver más detalle el tema de arrendamiento que viene en propiedad de inversión. También se aplicará para la medición en los estados financieros de un arrendador de las propiedades de inversión arrendadas en un régimen de arrendamiento operativo. Ya vamos a ver el tema de arrendamientos y como les decía, no aplica para estas normas de aquí. Ok. Vamos a ir a las definiciones. ¿Qué es lo que yo les nombraba hace un momento? Propiedad de inversión. Son propiedades que se tienen para obtener renta, plusvalías o ambos. Propiedad ocupada por el dueño es otro concepto que viene en los activos no corrientes y son propiedades que se tienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos, ¿sí? ¿Qué sería propiedad, planta y equipo? Nota, una propiedad de inversión genera flujos de efectivos mayormente independientemente de otros activos mantenidos por la entidad. Hemos visto que propiedad de inversión puede ser terreno o puede ser edificio. Entonces es mucho más fácil identificar que un terreno en específico me está ganando plusvalía o un edificio me está ganando tanto plusvalía o me puede ganar por el arrendamiento. Y vamos a ver el tema del arrendamiento que sí trae un poquito de confusión. Sí, propiedad de inversión es una cosa, edificio, terreno, y la norma de arrendamiento es otra, que es cuando nosotros arrendamos, sí, arrendamos un bien, ¿sí? Y esa norma, la NIF 16 de arrendamiento, nos trae dos tipos de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero, ¿sí? No me quiero meter mucho en esta norma porque tenemos un módulo específico para arrendamiento, pero es necesario ver una parte aquí en propiedad de inversión. Entonces, ¿qué es un arrendamiento operativo? ¿Sí? Un arrendamiento operativo es, por ejemplo, nosotros tenemos un edificio, ¿sí? Y digamos que nosotros nos dedicamos solamente a arrendar ese edificio. Nuestro giro del negocio es arrendar el edificio. Entonces, hubieron inversionistas, compraron el terreno, construyeron, tuvieron el edificio, lo separaron y arriendan oficinas. Muy bien. Entonces, eso es un arrendamiento operativo, ¿sí? Pero otro tipo de arrendamiento es el arrendamiento financiero. Como por ejemplo, ustedes cuando van al aeropuerto, a las afueras, se arrienda o se alquila vehículos, ¿sí? Entonces, ese arrendamiento de vehículos, o también puede ser una maquinaria, podría considerárselo como un arrendamiento financiero. ¿En qué ocasiones se da un arrendamiento financiero? Cuando el dueño del activo se lo da, el arrendador se lo da al arrendatario y se lo da en ciertas condiciones en las cuales se podría figurar que ahora el arrendatario es el dueño. ¿En qué condiciones? Entonces ahí la norma da algunas condiciones y, por ejemplo, en resumidas cuentas, decimos que el arrendatario va a tener el beneficio y va a tener el control de ese activo. Entonces, cuando se cumplen esas condiciones, es un arrendamiento financiero. ¿Cuál es el tema del arrendamiento financiero? Es que yo soy arrendador, soy dueño, digamos, de la maquinaria. Cuando es un arrendamiento financiero, yo tengo que sacar ese activo de mis estados financieros, así sea mío, así yo lo haya comprado. Y ese activo tiene que entrar en los estados financieros del arrendatario. Así no sea de él, así él todavía no sea el dueño legalmente, pero
yéndonos al concepto de activo tiene que cumplir con 3 características: hechos históricos, tener el control y tener los flujos de efectivos futuros. En este caso, el arrendatario a quien yo, dueño de ese activo, le doy ese bien, ese arrendatario es el que tiene ahora el control de ese activo, ¿sí? Y también tiene los beneficios económicos futuros. Entonces tenemos que diferenciar entre esos dos tipos, operativo y financiero, ¿sí? Entonces, propiedad de inversión es tener rentas, tener flujos, tener plusvalía que no tenga relación directa con mi giro del negocio. Vamos con esa premisa, ¿sí? Entonces, si yo soy una empresa farmacéutica, ¿sí? Y tengo un edificio adicional que no estoy ocupando y quiero ocuparlo, ¿sí? Yo soy una empresa farmacéutica, pero mi giro del negocio no es arrendar oficinas, pero tengo ese edificio y puedo arrendarlo y lo voy a arrendar, ¿sí? Entonces, ese edificio es una propiedad de inversión, la cual le estoy dedicando a arrendamiento, ¿sí? Entonces, ahí se une el tema de propiedad de inversión con arrendamiento. Entonces, es una propiedad de inversión. Si yo tengo un edificio o un terreno que yo lo arriendo, ¿sí? Y va a entrar como una propiedad de inversión, no como arrendamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando es un arrendamiento financiero? Yo soy una empresa farmacéutica y yo no tengo un edificio. En el caso anterior sí tenía un edificio. Yo no tengo ahora un edificio. Yo voy a arrendar financieramente, voy a hacer un arrendamiento financiero con otra empresa y le voy a hacer un arrendamiento financiero de un edificio. Entonces yo le digo, dame en arrendamiento financiero ese edificio. Y como es un arrendamiento financiero, yo, empresa farmacéutica, voy a registrar en mi contabilidad ese edificio. Así aún no sea mío, así yo no lo haya comprado. Yo solo lo estoy arrendando financieramente y yo voy a pagar canones, dividendos, por ese arrendamiento. Y cuando yo ya tenga ese edificio, sí, yo soy farmacéutica. Ese edificio lo voy a destinar para arrendarlo operativamente, arrendarlo en divisiones a individuos separados. Entonces allí es cuando estamos viendo que ese edificio que estoy yo teniéndolo por una figura de arrendamiento financiero, yo lo voy a registrar, no como arrendamiento financiero, sino como una propiedad de inversión porque la estoy destinando a esa propiedad de inversión, ¿sí? Ahora, si en cambio no fuera un edificio, sino fuera una maquinaria que yo sí la voy a utilizar para generar mis productos farmacéuticos, allí sí yo no lo estoy utilizando para mi giro del negocio y allí yo lo debería registrar. Así no sea mío, lo debería registrar en mi contabilidad, pero ya no como un arrendamiento financiero, porque el arrendamiento diré ya no como una propiedad de inversión, porque la propiedad de inversión es para tener plusvalía, para tener flujos futuros, sino lo voy a registrar en mi contabilidad como una maquinaria dentro del grupo de arrendamientos financieros, ¿sí? Entonces, con esta aclaración que les digo, que hay propiedades de inversión y esas propiedades de inversión son activos, tanto terreno o edificio, para poder obtener plusvalía, flujos de efectivos futuros, ¿sí? Y también que puede existir la figura de arrendamiento. ¿Sí? Puede ser una propiedad de inversión de un arrendamiento operativo o una propiedad de inversión en un arrendamiento financiero. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ejemplos de propiedades de inversión. Un ejemplo, un edificio que sea propiedad de la entidad o un bien obtenido a través de arrendamientos financieros, ¿sí? Que no es mío, pero tengo que registrarlo en la contabilidad, y esté alquilado a través de uno o varios arrendamientos operativos, ¿sí? Es, por ejemplo, que haya otra persona, ¿sí? Vamos a hacer Pepito Pérez, y Pepito Pérez tiene un edificio. Yo le digo, Pepito Pérez, arréndame ese edificio. Me lo arrienda a mí, ¿sí? Todo el edificio, y eso es un arrendamiento financiero, lo registro en mi contabilidad, y yo lo arriendo en arrendamientos operativos a varias personas, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir.
Contabilización de propiedad de inversión en los estados financieros consolidados. Contabilización de propiedades de inversión en estados consolidados. Las propiedades se registran como propiedades ocupadas por el dueño en los estados financieros separados. Se registran como propiedad de inversión. Entonces, este es un tema que cuando nosotros consolidamos estados financieros, por ejemplo, Certepec es una empresa multinacional que nació de Ecuador. Tiene varias filiales, ¿sí? Y en ciertas filiales tienen también terrenos que no ocupan, ¿sí? Entonces, al momento de consolidar los estados financieros, ya no se registra como propiedad de inversión la suma de todos de esas propiedades de inversión, sino se la registra como una propiedad ocupada por los dueños. ¿Qué más puede ser propiedad de inversión? Un terreno que se tiene para obtener apreciación de capital a largo plazo, no para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de la actividad del negocio, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo un terreno con miras de tenerlo muchos años para que me dé plusvalía, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otro. Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado, ¿sí? Yo compro un terreno y todavía tengo un proyecto, pero aún no tengo definido qué proyecto voy a hacer con ese terreno, ¿sí? Lo ponemos como propiedad de inversión. Un edificio que sea propiedad de la entidad u obtenido por arrendamiento financiero, ¿sí? Ya sea mío, yo lo haya construido o comprado, o ya sea que me lo den en arrendamiento financiero, igual lo voy a meter en mi contabilidad, ¿sí? Y lo esté alquilando a través de arrendamientos operativos. Es lo que yo les decía, que Pepito Pérez me arrienda el edificio en arrendamiento financiero y yo lo arriendo en arrendamiento operativo a varias personas. Otro ejemplo, inmuebles construidos o mejorados para su uso futuro como propiedad de inversión. Sí, entonces es igual que propiedad, planta y equipo, que yo voy construyendo, digamos, un edificio, ¿sí? Y va a ser construcción en curso con la mira de usarlo como propiedad, planta y equipo. Acá también construyo un edificio con la mira de usarlo después como propiedad de inversión. ¿Qué no son propiedades de inversión? Por ejemplo, inmuebles con el propósito de venderlos de una empresa que se dedique a la compra y venta de inmuebles, véase en la NIC 2. Entonces, digamos, si es una inmobiliaria y tiene varios edificios, varias oficinas, varios terrenos, pero el giro del negocio de esta inmobiliaria es compra y venta de estos inmuebles, ¿sí? Entonces, si tengo varios inmuebles allí, no es propiedad de inversión, sino es inventario, es su stock de edificios, su stock de oficinas, su stock de lotes de terreno. ¿Qué más? ¿Qué no es propiedad de inversión? Las propiedades arrendadas a otras entidades en régimen de arrendamiento financiero, sea ha perdido el control de hace la NIC 16, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Es lo contrario. Digamos que yo soy Pepito Pérez y Pepito Pérez me estaba antes arrendando un edificio. Sí, Pepito Pérez tiene otra actividad económica. Sí, yo soy Pepito Pérez. Digamos, yo tengo una empresa de una florícola, pero también tengo un edificio y ese edificio lo tengo para arrendarlo, pero lo voy a arrendar en arrendamiento financiero, ¿sí? Entonces, ese como yo lo estoy arrendando en arrendamiento financiero sale de mi contabilidad. No es una propiedad de inversión, sino sale de mi contabilidad al arrendatario. Yo arrendador, ese edificio sale de mi contabilidad. Entonces, teniendo yo esta florícola y si yo tengo un terreno que lo voy a dar en arrendamiento financiero, no es una propiedad de inversión. ¿Sí? Es un arrendamiento financiero y sale de mi contabilidad. Por eso, el tema de propiedad de inversión y del arrendamiento a veces es un poquito confuso, ¿sí? Entonces, podemos decir hasta aquí, en resumen, que propiedad de inversión son edificios o terrenos que no los estoy usando para el giro normal de mi negocio,
¿sí? Sino que los voy a tener allí con el fin de alguna manera tener flujos de efectivos futuros, ¿sí? Bien sea por dinero o plusvalía. Muy bien, reconocimiento. Se reconocerán como activo cuando y solo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados a tal propiedad de inversión fluyan hacia la entidad, ¿sí? Y el costo de las propiedades de inversión puedan ser medidos con fiabilidad, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente vemos que nos dice lo mismo que en el marco conceptual. Para ser un activo tiene que venir de hechos históricos, estar controlado y que me den flujos. Eso es activo. Pero yo para poder reconocerlo como activo, adicional a eso, tengo que verificar que en realidad me dé flujos de efectivos futuros y que sea medible para poder registrarlo, porque si no es cuantificable, ¿a qué valor lo registro? Ese es el reconocimiento. Ahora, ¿cuál es su medición inicial? Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. Esto incluyen honorarios legales, servicios legales, impuestos por trazados de propiedades, otros costos asociados a esa transacción. El costo inicial del arrendamiento financiero, ¿sí? Hasta aquí podemos ver que su reconocimiento inicial es similar al reconocimiento, diré, su medición inicial es similar a la medición inicial de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Todos los gastos que son necesarios para poder yo poner en funcionamiento ese bien, ya sea ese terreno o ya sea ese edificio. Adicional nos dice, el costo inicial de un arrendamiento financiero y clasificado como propiedad de inversión. Hasta aquí es el ejercicio que yo les decía, que Pepito Pérez me arrienda a mí ese edificio que no es mío, yo lo registro en mi contabilidad y lo voy a arrendar a otras personas, pero yo lo voy a reconocer como propiedad de inversión. Aquí nos dice, y clasificado como propiedad de inversión. Según la norma de arrendamientos, el activo se reconocerá por el menor valor, ¿sí? Entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos, ¿sí? Por ese activo. Entonces, para el tema netamente de arrendamientos financieros, ya no lo voy a reconocer, no lo voy a medir inicialmente al costo, sino lo voy a medir inicialmente al valor razonable de ese arrendamiento financiero, de ese edificio que me está dando Pepito Pérez, o al menor entre ese valor o los flujos de efectivos futuros a valor presente de esos dividendos, ¿sí? Si yo le estoy arrendando a Pepito Pérez ese edificio por un lapso de 20 años y cada mes le voy a dar $1,000, tengo que traer esos $1,000 por 20 años a valor presente y compararlo con el valor razonable de hoy. Entonces, voy a registrarlo, la propiedad de inversión de un arrendamiento financiero, al menor de esos dos valores, ¿sí? Eso es cuando es arrendamiento financiero. Caso contrario, se mide inicialmente al costo con otros valores que me hayan sido necesarios para ponerlo en sus condiciones para poder usarlo, ¿sí? Esa es medición inicial. Ahora, medición posterior es similar que la NIC 16. Tenemos que medir posteriormente escogiendo una política contable, ya sea costo histórico o a valor razonable, ¿sí? Y lo vamos a hacer para todas las propiedades de inversión. Nos dice, se recomienda a las entidades, pero no se les obliga a medir el valor razonable con un experto independiente. Eso está claro. Vamos a ver posteriormente cuál es el modelo de costo, medición posterior. Nos dice, aplicará los requisitos establecidos por la NIC 16 para este modelo, el modelo de costo.
en lugar de los previstos para los que satisfagan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta. Entonces, ¿qué nos dice? Se medirá posteriormente, así como se lo mide en la NIC 16, propiedad, plantilla y equipo, ¿sí? A menos que se quiera vender ese activo, a menos que se tenga en el futuro corriente, ¿sí? El siguiente año, previsto su venta. Las propiedades de inversión que satisfagan el criterio para ser clasificadas como mantenidos para la venta, como les digo, o sean incluidos en un grupo de activos para su disposición es venta, que sea clasificado como mantenido para la venta, se medirá de acuerdo a la NIF 5. ¿Sí? La NIF 5 se llama activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Cuáles son activos no corrientes? Ustedes ya saben, los que duran más de un año. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, propiedad de inversión, ¿sí? Tenemos también activos biológicos. Esos son no corrientes, ¿sí? Y pueden ponerse a disposición, puede haber un plan de venta el siguiente año. Entonces, si uno de esos activos que he nombrado se tiene previsto venderlo, quiero vender el siguiente año un vehículo, quiero vender un edificio, quiero vender una maquinaria, ya deja de estar bajo el marco de esa norma y pasa a otra norma que es la NIF 5, que son activos no corrientes mantenidos para la venta. Si tenemos tiempito, ¿sí? Vamos a revisar esa norma de forma breve. Ok, entonces ese es el modelo de costo. Se medirá posteriormente al costo como la NIC 16, excepto si es que se pretende venderlo. Y el modelo de valor razonable nos dice que se medirán a todos en caso que sea imposible, ¿sí? Cuando una propiedad de inversión mantenida por arrendamiento operativo, se aplicará el modelo de valor razonable. Entonces, si es una propiedad de inversión y yo la tengo para arrendamiento, tengo un edificio y lo arriendo oficinas, no puedo escoger el método de medición posterior del costo, sino el método de valor razonable. Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio de valor razonable de las propiedades de inversión se incluirán en el resultado del periodo en que surja, ¿sí? Entonces, valor razonable es similar a la NIC 16 de la medición posterior de revalorización, ¿sí? Acá en la NIC 40 se mide posteriormente a valor razonable y en la NIC 16 se mide a revalorización, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en la NIC 16? Yo incremento el valor del activo contra el patrimonio, superávit por revalorización, pero en cambio aquí en la NIC 40, propiedad de inversión, ya no se va al patrimonio, sino se va al resultado del ejercicio, porque ese es el objeto de este bien, tanto sea terreno o edificio. El objeto es jugarse a la suerte para poder obtener una ganancia por los flujos futuros, ¿sí? Pero también se puede tener una pérdida, porque un edificio puede tener una pérdida de valor o un terreno también puede tener una pérdida de valor. Entonces, esas diferencias van a ir al resultado del periodo en el que surja. Valor razonable, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es el precio que se recibirá por vender un activo y que se pagaría por transferir un pasivo en una transferencia ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición, ¿sí? Véase la NIF 13, medición de valor razonable. Entonces vamos a ver a breves rasgos qué nos dice la NIF 13. Pero recuerden que la NIF 13 es NIF completa. ¿Qué sucede en las NIF para pymes? En las NIF para pymes se mantiene las 3 I, ¿sí? Un valor razonable es cuando exista una transacción independiente entre partes independientes
entre partes debidamente informadas. Eso es bajo NIF para pymes. Bajo NIF completas, sí, se utiliza la NIF 13 que yo les he mencionado. ¿Y cuál es la estructura de esa NIF 13? ¿Cómo encontramos el valor razonable de acuerdo a esa NIF 13? Nos dice, ¿qué es la mejor evidencia del valor razonable? Corresponde a, primero, la mejor evidencia sería los precios actuales en un mercado activo para propiedades similares, ¿sí? En la misma localidad y en condiciones, y sobre todo que se pueda hacer similares con contratos. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que tener un mercado activo donde activos de similares características y en lugares similares se transan y podemos determinar un valor similar a ese valor que nosotros queremos determinar. Por ejemplo, un mercado de edificios. ¿Cuál es el mercado de edificios alrededor de la Carolina? ¿Cuánto me cuesta un edificio de tantos pisos de tales características? Entonces, ese mercado activo, ¿sí? En el Ecuador no hay. En ausencia de este mercado activo, nos dice, en ausencia del punto A, precios actuales de un mercado activo para propiedades de diferente naturaleza y condiciones debidamente ajustados, ¿sí? Entonces, si es que tuviera un mercado activo, digamos, el mercado activo de Quito, ¿sí? Y yo tengo un terreno en Guayaquil y puedo determinar un valor similar de acuerdo al mercado activo de Quito. Si en el mercado activo de Quito un edificio de tales características vale tanto, el mío se asemeja y voy a ver si ajusto ciertos rubros para poder poner ese valor. Entonces nos dice, si en realidad tienes un mercado activo similar, hazles algunos ajustes y registra ese valor en tu contabilidad. Punto C. Si no hay este, ¿qué podemos hacer? Ver los precios, ¿sí? Recientes en un mercado menos activo con ajustes, ¿sí? Similar al de acá. Si no tengo un mercado activo, ¿sí? Busco algo que sea similar, se asemeje y lo ajusto. Y la última opción, que pienso yo que es la más viable de todas las demás, porque en el Ecuador y en muchos países no existe un mercado activo. Normalmente los mercados activos son las bolsas de valores donde podemos identificar quizás el precio de un commodity como oro, petróleo, maíz, café, que son commodities, o también mercados de edificios, de vehículos, de yates, de barcos, ¿sí? Pero acá no hay. Entonces nos queda proyecciones de flujos descontados, ¿sí? Proyecciones de flujos de efectivos descontados. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que para ser un activo tiene que darme flujos de efectivos, tiene que darme dinero, tiene que darme un rédito, un rendimiento. Entonces, ese dinero que en el futuro me va a dar, yo tengo que traerlo a valor presente y decir, este activo me puede dar independientemente, que es en este caso, si nos puede dar independientemente, o si es propiedad, planta y equipo en su conjunto, en una unidad generadora de efectivo, nos puede dar este flujo de efectivo presente. Entonces, allí, esa medición de ese flujo de efectivo presente será considerado como el valor razonable. Muy bien, tenemos que considerar. El valor razonable no reflejará desembolsos futuros que vayan a mejorar la propiedad, ni tampoco los beneficios futuros relacionados con esos desembolsos futuros. Eso quiere decir que si yo hago una proyección de un edificio, yo a este edificio no puedo también proyectar que al edificio voy a ponerle 2 pisos más y voy a proyectar también que al ponerle esos 2 pisos más me va a costar tanto, ¿sí? Y traer esos valores, ¿sí? A el presente. Si no puedo hacer eso, sino que con las condiciones que tiene ese activo en este momento, con esas condiciones tengo que proyectarlo, ¿sí? Y traer ese valor. Nos dice, con fiabilidad de una forma continuada, la entidad medirá dicha propiedad de inversión aplicando el método
del costo de la NIC 16, se supondrá que el valor residual de la propiedad de inversión es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo, si es impracticable medir a valor razonable ese bien, si es impracticable, yo puedo medirlo como lo mediría, ¿sí? En la NIC 16, pero en este caso no debo considerar un valor residual, ¿sí? Por ejemplo, el edificio, ponerle un valor residual, o el terreno, ponerle un valor residual, no se podría. Si la entidad ha medido previamente una propiedad de inversión a su valor razonable, continuará midiéndola hasta que se disponga, hasta que se venda, o hasta que sea ocupada, de acuerdo a la NIC 16. Si yo primero tenía un edificio que utilizaba para tener renta, pero ahora mi actividad económica principal ha incrementado y yo quiero utilizar la mitad de ese edificio para mis temas administrativos, pasará a ser la mitad de ese edificio de propiedad de inversión, pasará a ser propiedad, planta y equipo. O la entidad comience la transformación del mismo para venderlo, aunque las transacciones comparables en el mercado se hicieran menos frecuentes o bien los precios de mercado estuvieran disponibles menos fácilmente, ¿sí? Entonces, así no haya un mercado activo o no haya un precio exacto a cómo lo voy a vender, pasa a ser parte de la NIF 15 un activo mantenido para la venta. Les comentaba que una de las características de propiedad de inversión es que pueden haber muchas transferencias entre propiedad de inversión y otras normas, ¿sí? Por ejemplo, nos dice transferencia y reclasificación. Se puede transferir la propiedad de inversión cuando exista un cambio de su uso, evidenciado por las siguientes transferencias. Por ejemplo, como les decía, tenemos un edificio que es netamente para arrendarlos, ¿sí? Y no forma parte de nuestro giro del negocio, pero si nuestro giro del negocio crece y deseamos utilizar este edificio, ¿sí? Pasaría a ser de propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo, porque ya lo estamos usando para temas administrativos o para la producción. También puede ser que seamos una empresa inmobiliaria y tengamos ciertos terrenos o ciertos edificios, no para la venta ni la compra y venta de estos inmuebles, sino para tener una plusvalía o un rendimiento. Entonces, si somos una inmobiliaria y ya no queremos tenerlo como propiedad de inversión para tener flujo, sino también para incluirlo en nuestro stock de inventario para la venta, pasaría de propiedad de inversión a inventarios. Si es una propiedad de inversión, ¿sí? Que es, digamos, igual que propiedad, planta y equipo, un edificio que lo tenemos para arrendarlo, pero ahora lo vamos a usar, pasaría a ser parte de una propiedad usada por los dueños. Y sería igual si nosotros tuviéramos muchos inventarios, fuéramos una inmobiliaria, tuviéramos inventario de terrenos, de oficinas, y queremos pasarla a propiedad de inversión para que gane plusvalía o arrendarlo de manera operativa, ¿sí? Pasaría de inventario a propiedad de inversión. Nos dice, cuando una entidad termine la construcción o desarrollo de una propiedad de inversión construida por la propia entidad, que vaya a ser contabilizada por su valor razonable, cualquier diferencia entre el valor razonable de la propiedad a esa fecha y su importe en libros anterior se reconocerá al resultado del periodo. Esto quiere decir que si yo compro un terreno, comienzo a construir para poder tener una propiedad de inversión, al momento de que ya esté lista como propiedad de inversión, tengo que, si ya está lista y me cuesta 100 y tengo que medirla a valor razonable y me dice que valor razonable es 110, entonces lo que me costó construir la 100, a diferencia de 110, que es el valor razonable, esos 10 debe ir al resultado. Cuando le damos de baja a una propiedad de inversión, le damos de baja cuando se venda, cuando quede fuera de su uso
o cuando no me dé beneficios futuros. ¿Sí? Las pérdidas o ganancias resultantes del retiro o la disposición de una propiedad de inversión se determinarán como la diferencia entre el ingreso neto de la transacción y el importe en libros del activo, y se reconocerá en el resultado del periodo en que tenga lugar el retiro o la disposición. Eso quiere decir que si mi propiedad de inversión medida valor razonable el año pasado al cierre del ejercicio es de 100, ahora que ya la voy a vender y alguien me da 120, tengo esa utilidad de 20, o si alguien me da 80, tengo esa pérdida de 20. ¿Sí? ¿Qué tenemos que revelar aquí? ¿Sí? Tenemos que revelar muchos temas muy similares a propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué modelo se aplica de medición posterior? Acogemos a la política contable de medición posterior, medida valor razonable o al costo. ¿Qué método e hipótesis se han utilizado para determinar el valor razonable? ¿Tenemos un mercado activo? ¿Tenemos un mercado activo ajustado? ¿O estamos trayendo flujos de efectivos futuros a valor presente? Si el valor razonable está respaldado con una tasación o no, si hay un perito calificado respaldando ese valor. Nota, según el ejercicio, el valor razonable se registrará por sus cambios, más o menos, ganancias o pérdidas en el PIG. Y cuando se venda, se puede clasificar como un activo no corriente mantenido para la venta. ¿Sí? Vamos a revisar unos ejercicios para ir aclarando, ¿sí?, ciertas dudas. Por ejemplo, tenemos la empresa XYZ, SIA Limitada, ha iniciado su actividad en el periodo 1. En este ejercicio ha adquirido 2 terrenos destinados a la obtención de plusvalía a largo plazo. ¿Sí? Esta es una empresa que no se dedica a comprar y vender terrenos, pero ha comprado 2 terrenos para ganar plusvalía. ¿Sí? El terreno A un precio de adquisición de 500 y el terreno B a 1.000.000. Muy bien, el terreno A ha sido necesario contar con unos gastos de acondicionamiento, que es cercado y limpieza, requeridos por el municipio y que ascienden a 50.000. ¿Sí? La empresa sigue la política de revalorización para las inversiones, para las propiedades de inversión. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos que compramos dos terrenos, uno nos cuesta 500 más 50.000, que es un costo adicional para que esté listo, y el otro nos cuesta 1.000.000. La política contable de medición posterior de la compañía es medir a valor razonable su propiedad de inversión. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el terreno B, el valor de mercado del terreno B, según el informe técnico, se sitúa en 1.150.000. Eso quiere decir que ha subido 150.000. A comparación, el terreno A de uso industrial, que sea en un lugar industrial, está sujeto a una planificación urbanística del municipio que en principio lo valora a un precio de 400.000. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 2 formas de valorar estos terrenos. Uno, tenemos una tasación de un perito y la otra se está cogiendo con el valor catastral que estaría dando el municipio. ¿Sí? Adicional, esta empresa ha presentado un recurso para recalificar este terreno como edificable para hacer un edificio y si se acepta, el valor de mercado podría suscitarse en 700 o 800.000, pero eso es en el futuro, si es que esa estimación se vuelve probable, pero en la actualidad lo que se tiene es que el valor del municipio nos da 400.000. Eso quiere decir que pasó de 500 a 400, ha perdido valor. Muy bien. Establece respecto a la valoración según el valor razonable de lo siguiente. Primero, A,
Con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad que haya escogido el modelo de valor razonable valorará todas sus inversiones inmobiliarias al valor razonable, excepto en los casos descritos en la norma, o sea, cuando sea impracticable. En casos excepcionales, cuando la entidad adquiere por primera vez una propiedad de inversión, puede existir una clara evidencia de que la entidad no va a poder determinar de forma fiable y continua el valor razonable de una propiedad de inversión. En dichos casos, la entidad valorará la propiedad de inversión aplicando el modelo de costo previsto en la NIC 16. Entonces, desde ya cuando una empresa comienza o compra su propiedad de inversión o la construye y ya sabe que va a ser difícil poder determinar un valor razonable, desde ya puede, en casos excepcionales, medirlo posteriormente, ¿sí? De acuerdo a la NIC 16. Cuando la entidad se vea forzada por razones de la norma a valorar la inversión inmobiliaria, la propiedad de inversión, utilizando el modelo de costo de acuerdo a la NIC 16, valorará el resto de sus inversiones, de sus propiedades en inversión, a su valor razonable. En estos casos, aunque la entidad pueda utilizar el modelo del costo para una inversión inmobiliaria en particular, continuará contabilizando al valor razonable todas sus otras propiedades de inversión. ¿Sí? Esto quiere decir de que, como les decía, si desde el inicio, si la política contable es de valor razonable, pero hay una excepción de un edificio que no se puede tener su valor razonable, solo a esa excepción se puede considerar la política del costo determinada en la NIC 16 y todo lo demás se medirá a valor razonable. Esto es cuando se determina la política, ¿sí?, de medición posterior a valor razonable. Si se determinara la política del costo, ¿sí?, no habría problema, si todo va al costo. Pero si yo determino como política valor razonable es para toda mi propiedad de inversión, ¿sí? ¿Acaso solo en casos excepcionales, como dice, puedes tener la política de valor razonable y con una excepción, pero solamente es excepción y todo lo demás se sigue midiendo valor razonable? Nos dice, nota, se entiende en el contexto de valoración de todas sus inversiones inmobiliarias según el método, el modelo de costo. Vamos a la solución del ejercicio. ¿Sí? Tenemos la valoración inicial. Compramos primero el terreno A a 500,000 más 50,000 para adecuarlo. El terreno B a 1,000,000. ¿Sí? La suma de las dos propiedades de inversión es 1,550,000. Registramos el 1,550,000 a propiedades de inversión contra bancos. En este caso, compra en efectivo. Nos dice que los gastos de acondicionamiento del terreno forman parte, ¿sí?, del costo de ese terreno. Valoración posterior, ¿sí? Eso fue el momento de la compra. Ahora, al cierre del ejercicio, ¿sí?, la sociedad ha escogido el modelo de revalorización para sus propiedades de inversión. Sin embargo, no será posible la valoración a valor razonable del terreno A, ¿sí?, del terreno A, puesto que no se puede determinar con forma fiable. Entonces, el terreno A no se puede medir con fiabilidad. Eso quiere decir que se va a utilizar el método de costo, ¿sí?, de medición posterior del costo, que determina la NIC 16. Ok, nos dicen, en esta situación la empresa deberá valorar el terreno A de acuerdo a la NIC 16 y podrá valorar el terreno B según su valor razonable. El terreno A, ¿qué sucede? El valor del 31 de diciembre, según el municipio, es de 400. Valor inicial, tenemos 550,000. Entonces hay un decremento del valor de 150,000. Existe un deterioro, ¿sí?, depreciación en el valor del activo debido al posible plan urbanístico que haría el municipio. En cambio, el terreno B, tenemos
el nuevo valor de 1.150.000, le restamos el valor inicial y tenemos este incremento. ¿Sí? Aquí tenemos los dos asientos contables, tanto del terreno A como el terreno B. ¿Qué pasa con el terreno B? El terreno B incrementa su valor por 150.000 y vamos a poner en resultados en el PIG 150.000 como ganancia, ¿sí? Pero en cambio el terreno A ha perdido el valor de 150.000, entonces iría una pérdida de valor, ¿sí? Por 150.000 y disminuye el activo propiedad de inversión por 150.000. Considerando que esto lo estamos haciendo de acuerdo a la NIC 16 y acá estamos valorando, ¿sí? Su valor razonable de acuerdo a la NIC 40. ¿Qué nos dice aquí? 16.7 nos dice, depende del costo o esfuerzo de obtener la información. Si es costoso, por ejemplo, si es costoso medir el terreno B, que vale inicialmente $1.000.000, si es costoso, no lo mido, solo registro $1.000.000. Eso enfocado cuando es NIF para pymes. Cuando es muy costoso, no lo hago. Pero si no es costoso medir a 1.150.000, lo registro a su valor razonable de 1.150.000. Nos dice, no se puede elegir explicar que es costoso, es más costoso que aplicar el valor razonable, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que revelar, si no aplicamos por defecto, que deberíamos aplicar el valor razonable, si no lo aplicamos porque decimos que es costoso, tenemos que justificar por qué es costoso. Y a veces es más costoso justificar que es costoso que lo que nos cuesta valorar ese activo, ¿sí? Entonces, para poder decir que es costoso, tenemos que poner un párrafo bien explicadito, bien extenso en las notas de los estados financieros para poder decir, por tales condiciones yo no puedo valorar, ¿sí? A valor razonable según me pide la norma. Entonces, si demuestro, se lo hace en una nota bien extensa. Eso es lo que les decía. Muy, muy bien. Entonces, hemos revisado propiedad de inversión y hemos hecho un ejercicio. Hemos explicado para pasar a la... He tenido chat. Edward me escribió valor de mercado. No tengo micrófono, me dice Edward. Me dice Maribel, tengo una inquietud, me gustaría que me ayude con el arrendamiento financiero, no tengo muy claro, me confundí. Ya, arrendamiento financiero. Yo pienso que cuando veamos el arrendamiento financiero topamos propiedad de inversión, porque sí hay que ver, tener claro cuándo es un arrendamiento financiero y hay que ver algunos temas para considerarlo arrendamiento financiero. Ahí vamos a tener mucho más claro qué es un arrendamiento financiero y cuándo se lo registra como propiedad de inversión. Pero es el ejemplo que yo decía que Pepito Pérez construyó su edificio y me lo va a arrendar en arrendamiento financiero. Eso quiere decir que me va a dar a mí, me va a transferir a mí todos los beneficios y el control de ese activo. Y si yo tengo los beneficios y control de ese activo, cumple con las condiciones de ser activo. Y si ese activo es medible y me va a dar flujo, lo puedo registrar. Por eso lo registro, no siendo mío, que es de Pepito Pérez. Yo lo registro en mi contabilidad, ¿sí? Si fuera ese arrendamiento financiero para mi actividad normal de negocio, fuera una maquinaria para crear productos y venderlos, se lo registra como arrendamiento financiero, ¿sí? Voy a tener una maquinaria en arrendamiento financiero, así va a aparecer en el 101, ¿sí? Y así va a aparecer en los estados financieros. Pero si no es para mi giro normal de negocio, sino que es un edificio para poder yo arrendarlo, ¿sí? Allí se lo registra como propiedad de inversión.
Muy bien. Vamos a revisar el 101, donde encontramos las propiedades de inversión. Más abajito, donde estaba propiedad, planta y equipo, sigue activos intangibles, que vamos a ver mañana, y tenemos propiedad de inversión. Esas propiedades de inversión nos dice que podemos tener terrenos o edificios. Ese terreno o edificio puede valorarse a valor razonable y van a haber incrementos de valor. Entonces aquí podemos registrar el costo inicial, su medición inicial y su medición posterior. ¿Cuánto ha incrementado? Se puede depreciar la propiedad de inversión, que sería edificios, ya que terrenos no se deprecia. ¿Sí? Podría depreciarse, pero se deprecia siempre y cuando su medición posterior va a ser al costo, ¿sí? Porque si es a valor razonable, ya ese valor razonable me va incrementando o disminuyendo, me va dando su valor de mercado, ¿sí? Pero si lo mido posteriormente al costo, aplico la NIC 16, como me dice. Aplique la medición posterior al costo de acuerdo a la NIC 16, y eso ya vimos, en el cual se aplica depreciación y se aplica deterioro, ¿sí? Muy bien, ¿dónde más vamos a encontrar NIC 40? Tenemos abajito, abajo después de total de activos, de forma informativa, nos pide cuál es el ajuste de ese año en propiedad de inversión, ¿sí? Y cuál es la depreciación acumulada, ¿sí?, de esa reexpresión. Muy bien, entonces aquí registramos, igual que la NIC 16, registramos su incremento y cómo afecta esa depreciación. En otros ingresos tenemos una sección de ganancias por diferentes temas, igual que la NIC 16. Aquí tenemos una utilidad en venta de propiedad, planta y equipo. Recuerden que propiedad de inversión no va a superávit por revalorización cuando incrementa. Va a ir aquí en ganancias netas por medición de propiedad de inversión a valor razonable. ¿Dónde más va a ir? Va a ir acá abajito. Cuando exista una reversión, ¿sí? Cuando yo haya determinado una pérdida de valor, como le dije en la propiedad, planta y equipo. Costo inicial tengo 100, ¿sí? De allí me dicen, ¿sabe qué? Tiene un valor menor, ¿sí? Una especie de pérdida por deterioro a 80. De 80, ¿sí?, se registra esa pérdida de 20, más abajito, y de 80 viene el año siguiente otra tasación y me dice ahora cuesta 110. Ese incremento va a ir aquí, que nos dice ganancias netas por reversión de un deterioro de valor. Entonces eso va a ir aquí. ¿Dónde más tenemos? Tenemos en la depreciación, depreciamos propiedad de inversión. ¿Dónde más tenemos? Tenemos aquí en donde yo les decía el ejercicio, que tengo 100, pasa a 80, hay una pérdida de valor. Eso va a ir en la parte de gastos. Aquí dice pérdidas netas por deterioro de valor. Está la de propiedad, planta y equipo que ya vimos y está la de propiedad de inversión, ¿sí? Más abajito, si esa propiedad de inversión yo la vendo, ¿sí?, igual que propiedad, planta y equipo, yo vendo, puedo tener una utilidad en venta de esa propiedad de inversión, de esa propiedad, planta y equipo, pero también puedo tener una pérdida en esa venta. ¿Cuándo hay una pérdida? Cuando mi valor en libros dice 100 y me van a dar 80 por ese activo, estoy perdiendo, ¿sí? Entonces aquí se registra pérdida en ventas de activos, ¿sí? Relacionada y no relacionada. Entraría la NIC 40, propiedad de inversión, y NIC 16. ¿Sí? Y allí serían esas partes de donde va a ir propiedad de inversión. Aquí tenemos total de activos corrientes. Total de activos corrientes. Y dentro de activos corrientes tenemos activos no corrientes mantenidos para la venta, ¿sí? Y aquí tenemos su costo o el deterioro, ¿sí? El deterioro va a ser el valor que ya nos espera
recuperar NIF 5. Aquí en las ganancias tenemos el incremento o decremento sin otros ingresos sobre los activos no corrientes mantenidos, NIF 5, activos no corrientes mantenidos por aquí. Acá también tenemos, como vieron arriba, tenemos una ganancia por la venta y acá tenemos una pérdida por la venta. Podemos ganar en esa venta o perder en la venta. Entonces aquí, bueno, eso veremos en el módulo de impuestos diferidos, también tiene un efecto, ¿sí?, sobre los activos que se ponen disponibles para la venta. Eso lo vemos en el módulo de impuestos diferidos. Y pare de contar. Esos son todos los lados donde nosotros encontramos activos no corrientes mantenidos para la venta. Como pueden ver, lo encontramos en activos corrientes, lo encontramos en una pérdida por la venta de ese activo o una ganancia por la venta de ese activo y un efecto de impuesto diferido que nos permite el fisco. Listo, hemos concluido. Ha sido muy fácil y sencillo. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y compartir esta información.